Estoy al lado de Hisham Mullah Muhammad, estamos en la calle Pregunta, en el templo de Devot, un sitio maravilloso, un paraje increíble donde podemos disfrutar, pero disfrutar de verdad. Hisham, esta es la calle Pregunta y seguramente hay muchas dudas. Tenemos aquí dos amigos que han aparecido en un momento dado paseando. ¿Tu nombre es? Josué. Gracias, Josué. ¿Tu nombre es? Yo soy Miguel. ¿Y el pequeño cómo se llama? Josué. No va a decir nada al pequeño, no hace falta. Está bien protegido. Josué, la sección que estamos haciendo, la calle Pregunta, es sobre el mundo musulmán. Dudas que existen sobre el Ramadán, que me imagino que te suena, me imagino que sabes más o menos lo que es, y las prácticas religiosas. Quizás a lo mejor a veces se contamina demasiado porque te llega por muchos sectores, mucha información y no se depura nunca. Y ahora tienes la oportunidad de preguntarle a un periodista como es Hisham, que él te puede contestar si tienes alguna duda que te venga en este momento a la cabeza, y me gustaría que le preguntaras. Josué, cuando quieras, pregúntale a Hisham que él te contesta. Bueno, yo quizás lo que preguntaría es acerca del Corán, ¿no? Porque sí que dicen... No, porque claro, hablando del extremismo islámico y eso, dice que el Islam tiene esos principios o no, ¿no? Yo he leído algunas cosas y sí que algunas cosas que dice hay que ir contra el infiel, ¿no? Contra el que hace el infiel, ¿no? El que no cree en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿eso podría inducir al radicalismo islámico, esa cita del Islam? Pues, bueno, para empezar, en el Corán no dice eso. Cualquier texto en el Corán que hable de guerra o hable de un contexto bélico se puede sacar perfectamente de contexto, como hacen estos grupos extremistas fanáticos. Se está hablando de Al-Qaeda, del ISIS, etc., y lo sacan de contexto y lo aplican de una forma totalmente equivocada. El Islam y el Corán sí que reconoce un derecho reconocido a nivel internacional de autodefensa y un derecho de que cuando una persona o una nación sea atacada se pueda defender, ¿no? Defender tu libertad de religión, tu libertad en mayúscula, ¿no? Y entonces en el Corán no dice nada de eso, de que hay que ir a matar a una persona simplemente por el hecho de que no crea como yo. De hecho, en el Corán se reconoce la libertad de las personas a creer en lo que les dé la gana, ¿no? Y a no creer. Las personas que no quieran creer, pues que no crean. El Corán dice literalmente quien quiera que crea y quien quiera que no. Y también dice, en el capítulo 2, dice, no hay compulsión, no se puede forzar la fe sobre nadie, ¿no? Y entonces, como tú bien has dicho, son fanáticos, son extremistas que sacan estos textos totalmente de contexto, y el Corán es un libro que o se lee dentro de su contexto y se lee como una totalidad o no, porque una vez que sacas un parrafito y lo cortas, etc., entonces por supuesto que puede decir cosas totalmente equivocadas. Resumidamente, tú por no creer lo mismo que yo no tengo ningún derecho de agrederte o poner en entredicho tu libertad de practicar y creer tu religión. Hace algún tiempo antes de venir acá a España, estuve viendo una entrevista a un ex imán, porque ahora es católico, creo, y él en su testimonio decía algo muy interesante, que en el Corán se encuentra mucho más las veces el nombre de Jesús que el mismo Mohamed. Entonces, ¿qué papel tiene Jesús para ustedes como musulmanes? Y por qué no tiene, siendo más mencionado y teniendo más relevancia en el Corán, es más importante Mohamed que Jesús? Vale, vamos por partes porque son dos preguntas. Es totalmente exacto lo que has dicho, que el nombre de Jesús está mencionado más que el nombre de Muhammad en el Corán. El nombre de Jesús está mencionado en el Corán 25 veces y el nombre de Muhammad está mencionado 4 veces en el Corán. Jesús para nosotros es un profeta, es un mensajero, el penúltimo, el que vino justo antes de Muhammad, ¿no? Y por lo tanto lo reconocemos como profeta y reconocemos la veracidad y la verdad de su mensaje y lo reconocemos como un enviado de Dios para la humanidad. Y además reconocemos a Jesús como Mesías, ¿no? Una traducción al castellano sería Cristo, ¿no? Cristo viene del griego, Mesías es la palabra de Mesías en árabe, ¿no? Directamente. Entonces,
Ese es el estatus que tenemos. También reconocemos el nacimiento, digamos, virginal de Jesús, de su madre María, que para nosotros es también una persona en un muy alto estatus. Bien. El último profeta es Mohammed, es, digamos, el sello de los profetas, el último en la familia de los profetas, en la historia de los profetas. El hecho de que Mohammed sea mencionado menos que Jesús no significa que el estatus de Mohammed sea menor, más bajo que Jesús, porque si aplicamos la misma lógica, hay profetas que están mencionados muchas veces más que Jesús. Por ejemplo, el profeta más mencionado en el Corán es Moisés. Aplicando esa lógica, Moisés estaría en el ranking, ¿no? en el lado más elevado. Y no es esa la lógica, no es que el ranking o el estatus de los profetas varíe según el número que se menciona en el Corán. Y por lo tanto, Mohammed no es mencionado tantas veces porque él es el receptor del Corán. Él es quien recibe el Corán, y muchas veces se habla a Mohammed, hay una orden de decir, se ve en el Corán que dice di, y no se menciona oh Mohammed, di oh Mohammed, pero se está hablando directamente a Mohammed. Mientras que Jesús, siempre que se menciona por su nombre o se menciona como también hijo de María, ¿no? Muchas veces el Mesías, hijo de María, no se menciona directamente el nombre de Jesús. Y por último, decir que para nosotros Jesús no tiene una cualidad divina, ¿no? Tampoco la tiene Mohammed. Ningún profeta tiene una cualidad divina. Todos son seres humanos como nosotros que han recibido un mensaje de Dios, y Dios está por encima de cualquier humanidad o cualquier animal. Otras religiones piensan que Dios se muestra mediante animales, mediante diferentes avatares, etc. Nosotros pensamos que Dios está muy por encima de cualquier representación y cualquier imaginación. Incluso la percepción humana no puede retratar a Dios, porque Dios no es descriptible, ¿no? Está por encima de eso. Y por lo tanto Jesús, en el Corán, una curiosidad por último, es mencionado 25 veces, y Adán también es mencionado 25 veces. Eso quiere decir que hay una comparación entre Jesús y Adán, que Adán nació sin padre y sin madre, y aún así no es Dios, ni hijo de Dios. Y Jesús nació sin padre, con madre, y tampoco es Dios o hijo de Dios, por supuesto, desde un punto de vista islámico, con todo el respeto a cualquier otra religión y cualquier otra forma de ver a la figura de Jesús. Miguel, Josué, muchas gracias. Que sigáis paseando a gusto, ¿de acuerdo? Y seguimos buscando personas que nos puedan preguntar, porque la calle pregunta, ¿cómo son los musulmanes? Muy asequibles. Tengo a Hishan Ullah Muhammad conmigo. Además, estamos pasando bastante calor y tenemos cosas que contestar a la gente que nos quiera preguntar.